buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, año 2025. Seguimos durando contra viento y marea. Este podcast es el que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Feliz año. Claro. Esta vuelta ¿Descansaste? vamos a hacer, esta vuelta no introducís vos, esta vuelta voy a introducir yo. Dale, Porque dale. la Hacé gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. sí, porque, a ver, la gente me va a entender cuando yo diga por qué quiero conducir yo, porque hoy es un día importante para nosotros e importante para vos, porque empezó la preventa de tu libro en Amazon, que para mí es el mejor sistema de distribución de libros del mundo. Y me parece que tiene un enorme valor. No solamente te felicito, sino debo confesar que te admiro porque yo no soy capaz de hacerlo y eso ya te diría que es un reconocimiento que cuesta bastante trabajo. Pero el tema resulta interesante y por eso me gustaría que habláramos de este tema, porque es un tema sobre el que se habla, se despotrica, hay gente que toma posiciones, muchísima gente toma posiciones sin saber demasiado, te diría ni en uno ni en otro sentido. Y creo que tu libro tiene el mérito de tomar uno de los temas centrales del wokismo, que es el tema que llamaríamos no solamente identitario, sino todo el tema que tiene que ver, hasta yo diría, con el concepto mismo de la familia, con el concepto mismo del ser humano, y que de algún modo representa o simboliza toda la mecánica de la comunicación woke. No solamente de la comunicación woke, sino del ensueño woke, que consiste en transformar todas las aspiraciones que uno tiene en derechos. Si yo quiero ser campeón mundial de box y inmediatamente tengo un derecho que alguien tiene que satisfacer. Claro, que Entonces, tu alguien tiene que libro, satisfacer. claro, tu libro, que tiene que ver con lo que debe sentir un montón de gente que un día se despertó y se encontró en un mundo donde yo podía cambiar de género, de sexo, de nombre, de número de documento, de profesión, de lo que sea, de un día para el otro, más todo lo que hay detrás. Entonces me interesaría a mí tocar estos temas porque son fundamentales y ni siquiera son fundamentales en lo económico, creo que son fundamentales en la esencia del ser humano. Eh, entonces, vos empezás diciendo que se trata en sus primeros capítulos, tu primer capítulo, de un asedio al sentido común. Y creo que me gustaría escuchar tu propia explicación sobre ese tema, porque es un título y al mismo tiempo un resumen del problema. Mirá, em, cuando, bueno, nosotros venimos hablando hace mucho tiempo del fenómeno woke. Y tenés razón, muy pocas veces se define exactamente. Hay algunos filósofos, algunos periodistas, algunos pensadores que se han dedicado un poco a describirlo. Eh, hay, hay como, empezaron como a aparecer indicios en los medios, se empezó a meter en la conversación pública, eh, pero el wokismo es un fenómeno enorme de subversión del sentido común, del sentido de la vida cotidiana, de eso que es nuestra cultura y que ordena la forma en la que vivimos, la forma en la que consideramos que algo es bueno y es justo. El wokismo es una etapa alocada de la teoría, de las ideologías, si querés, de la izquierda radical. Es un momento en donde ya se vuelven todo, esto que decís vos, se volvió todo loco, todo se dio vuelta. El lenguaje fue subvertido, la biología fue degradada, la meritocracia fue degradada, la relación entre las personas pasó a ser una relación entre grupos, entre colectivos que no podían relacionarse entre sí si no era a través de sus gerenciadores, y sus gerenciadores son especialistas en odio entre grupos, entre colectivos. Entonces, mi sensación, mi tesis es que
estamos ante una etapa de una ideología que empezó hace ya bastante tiempo, segunda mitad del siglo pasado, pero que en la segunda década de este siglo como que aceleró su proceso porque entró en contradicción consigo misma, porque no responde, porque no resiste el espíritu crítico, porque no resiste la razón, porque no resiste un montón de retenes, de controles, y entonces Vos, entró en vos, contradicción consigo mismo. vos ahí, al comienzo de tu libro, empezás a hablar no solamente describiendo y contando tu investigación, que yo creo que es una muy buena investigación, que tiene la virtud de no estar tirándosela en la cara al lector diciendo lee la página 42 de tal cosa, sino que tiene la visión de ser un poco más amena la explicación de tu investigación. Pero empezás a hablar de alguna consecuencia que tiene todo esto. Cuando decís que hay una hay una fusión letal entre el identitarismo sexual y la perspectiva de género. Y, y creo que ahí empezamos a hablar de algo que estás hablando en el capítulo siguiente, que vos llamás el terrorismo de la autopercepción. Creo que esa combinación, y por eso decía al comienzo que excede lo económico, excede inclusive lo político, y empieza a tener que ver con lo tribal, empieza a tener que ver con nuestros propios orígenes. Porque si hubiese existido al comienzo de la humanidad esta discusión y esta dispersión de conceptos, no habría humanidad No, directamente. claro. No, no podría haber crecido la raza humana. Por eso me importan mucho esas referencias que haces al terrorismo de la autopercepción, porque es destructivo. Sí, Destructivo, yo te diría, sin nada de construcción. No es es que que destruyo para... no apunta, mira, contrariamente a otras distopías o a otras utopías, si querés, socialistas, esta es una ideología que no apunta más que a la destrucción sin presentar ninguna Ningún utopía, aunque positivismo. sea irrealizable. Sí. Es decir, me parece que está muy bien. Yo me he concentrado mucho en tu capítulo de la guerra contra la inocencia, porque Te quería ah, comentar de por qué la fusión. sí, Este, primero, digamos, hago lo posible por explicar por qué la perspectiva de género que después derivó en eso que se llama ideología de género y demás, pero que en principio incipientemente tuvo como otro nombre y es sobre lo que se basaron un montón de cuestiones que se llaman estudios de género, estudios sociales. Eso permeó sobre la academia, sobre los sistemas judiciales, sobre la cultura, sobre lo simbólico, esa es la perspectiva de género, ¿no? Y cuando la perspectiva de género digamos, encontró, ¿cómo decirte?, su ecosistema, su espacio, su incubadora en el identitarismo sexual. Eso pasó a dominar prácticamente todas las discusiones públicas y políticas de cualquier otro tema, de cualquier otra cosa. Por eso te quería contestar eso. No sé lo otro que sí, me preguntaste, porque me lo no, olvidé. no solamente a dominar, sino pasó a ser el tema. Totalmente, sí. Es decir, pues ya no estamos hablando de medicina, sino hablamos de mi derecho a que la medicina se use para satisfacer ciertas cosas. Ya no estamos hablando de economía, sino que estamos hablando de mi derecho a que la economía me preserve a mí y me subsidie. Ya no estamos hablando de política, sino estamos hablando de es decir, hemos dejado de hablar de los temas centrales. No, yo decía que me interesó mucho el capítulo de la guerra que vos llamás la guerra contra la inocencia, y que particularmente es interesante el comienzo, dice la sociedad que ataca a su cría. Y realmente ese concepto es central. La sociedad, con todo esto,
está atacando su cría, que es una constante. Esto de atacar a los que teóricamente defiendo es una constante de todo el sistema. Los hijos como propiedad del Estado, que es la consecuencia natural a que yo diga que los padres no son capaces de criar a sus hijos, de satisfacer las necesidades de su nene de 8 años que quiere cambiar de sexo. Vos lo planteas muy bien en tu libro, ha habido muchos casos legales en que se le obliga al padre a no meterse en la elección de sexo de su hijo, que no es simplemente un hecho simbólico, sino que se transforma en un hecho físico, médico, eh, de, de- 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 totalmente de manipulación física, no solamente manipulación social. Y Dardo, Y a mí me hace, y familias a las que les han sacado la custodia. familia, sí. Ahora, eso me hace acordar a mí mucho al estalinismo, cuando Stalin decidió, no en el concepto central, pero en el mecanismo, cuando Stalin decidió que la familia, al influir sobre el hijo, le impedía advertir las ventajas del comunismo, porque se aferraba al modelo reaccionario y decidió separarlo, no solamente separarlo intelectualmente o socialmente, separarlo físicamente de los Claro. padres. Y terminó, yo me acuerdo, yo lo viví, en un proceso donde los hijos denunciaban a los padres y nos metían presos. Y está pasando en este aspecto, en este punto, con inclusive, y vos lo planteas también, fruto de haberlo investigado, está pasando que hay muchos casos de chicos que después de haber hecho todo eso, terminan diciendo, ¿cómo no me frenaste? Es decir, que todo el Bueno, sistema, hay casos, es terrible. Yo cito, trato en cada capítulo de poner algún caso que sea ejemplificador, paradigmático del fenómeno, pero que no son casos aislados. Tanto en el nazismo como en el comunismo, como en todos los regímenes dictatoriales, totalitarios, la idea de que el buchón puede estar dentro de la familia es clave y se repite y se repite y se repite. Y eso lo vimos, digamos, en las tragedias totalitarias del siglo XX y vuelve a estar aquí porque en lo que tiene que ver con esta burbuja que hicieron de que los chicos desde los 3 años pueden tomar la decisión de si nacieron o no en el cuerpo equivocado, esta locura que le dieron a llamar infancias trans, entonces meten un montón de información que no es información, digamos, primero que no es información real, es una teoría, ¿no? Propia de esta fusión del identitarismo. como todo el wokismo en todo Exactamente, lo que no tiene que ver con el tema, es una exactamente. teoría. Y todo eso lo dan como si fuera un axioma totalmente comprobado, pero además se lo meten a los chicos apenas los escolarizan. Y ahora haceme acordar que quiero explicar por qué esto no es una cosa que se le ocurrió a la maestra de la sala de cuatro de un chiquito en, no sé, en Tucumán o en Berlín o en... No, esto es algo que se fue armando y a lo largo del tiempo. Pero digo, cuando hicieron eso, esa cosa de generar que los chicos pertenecen a esta teoría y entonces pueden o no salir en un cuerpo equivocado y ellos tienen que decidir lo que a ellos les parece que pueden ser a los 4, 5, 6, 7 años y ahí en adelante. Y además se meten en los momentos más complejos, por ejemplo, también de la adolescencia, que es un momento muy, muy especial para todos nosotros porque es lindo, pero también te cambia el cuerpo, te cambia la mente, te cambia la percepción tuya del mundo y cómo el mundo te ve. Eras un niño y de Y pronto además, sos un o sea, adulto estás y en demás. una etapa, justamente en una etapa que cualquier psicólogo te va a decir, donde tenés enormes dudas sobre tu sexo y demás, Vulnerabilidades, exactamente. vulnerabilidad, no estás seguro. Y está bien que sea así, y así tiene que ser. Pero es que aparte es bueno, no es Claro, patológico eso, es bueno claro, que sea así, es parte del tiene que ser así. crecimiento. Claro. Exactamente, bueno, hacen todo eso y dicen, si un padre
se opone a esto que nosotros le estamos metiendo a los chicos, a través, te insisto, de las películas de Disney, de lo que dicen las maestras, del material escolar, de lo que te dicen en todos los espacios donde los chicos interactúan, son padres que están yendo contra los hijos, contra el derecho de los hijos. Claro. Transformaron en derecho lo que vos decías al principio, que alguien se apropie de esa teoría enloquecida. Cuando los padres van y dicen, no, mirá, si a mi hijo le gusta ponerse zapatillas rosas, no significa que se quiere cortar el pito, y si a mi nena le gusta jugar al fútbol, no significa que se quiere sacar las tetas, o que hay que suspenderle químicamente su desarrollo. Déjenlo en paz, elegir libremente, que además era parte de la famosa diversidad, ¿no? Y después que Y haga lo que quiera con después su que haga lo sexo, que quiera, pero dejar de asumir. pero que no intente que el sol salga de noche. Pero es que, Es Dardo, mirá las terrible. contradicciones que es en lo que hablo desde el principio. Entran tanto en contradicción, que son los primeros que hablan de ir contra estereotipos, y cuando a un nene le gusta el color rosa, o a un nene se le ocurre jugar con una muñeca, o a una nena se le ocurre hacer juegos más rudos, o se le ocurre, no sé, ponerse muchos pantalones, ellos van al estereotipo para decir que a los chicos hay que cambiarles el sexo. O sea, ¿ves que es toda una gran bola de contradicción? Pero Bueno, vos insisto, lo hablás que ahí de la emboscada de la educación sexual. sí, te quería contestar lo del secretismo de los chicos. Cuando un padre se opone a esto, directamente es el Estado, como en los estados totalitarios, insisto, del nazismo, del comunismo, como los mismos estados totalitarios, es el Estado el que dice, si el padre se opone, le puedo sacar la custodia, le puedo meter alguien del Estado que intervenga en la relación padre-hijo, ¿entendés? Entonces vuelve el secretismo entre padres e hijos. A mí me da la impresión, vos a lo largo de todo tu libro tenés sostenés un criterio que yo creo que es central, y es cómo todo esto ha terminado funcionando en contra de lo que supuestamente se quiere defender. Yo no tengo una casuística muy grande, pero los pocos casos que yo conozco, la mayoría de las personas sometidas a ese tratamiento, obligadas a pensar que nacieron en un cuerpo equivocado, hay una chica en mi cuerpo, como aquel famoso film de Billy Wilder, eh, son muy infelices porque les creas una insatisfacción tremenda. Alguien que decide operarse y que quiere creer que es capaz de tener un hijo si no tiene un sistema reproductivo femenino, es un infeliz necesariamente, no se puede sentir bien en su vida, es necesariamente un frustrado, necesariamente tiene que salir desnudo a una marcha, necesariamente vive muy mal. No estás ayudando a que viva mejor, estás ayudando a crear un personaje robótico que se debe sentir muy mal en la sociedad. Y si uno Generás tiene además una oportunidad, dependencia química, médica, psicológica, de sí, tratamiento permanente, pero, es una pero locura. te generas monstruosidades que después la propia gente, esto es como los médicos de cirugía plástica que te dan siempre la razón y te dicen, sí, yo le hago la cara de no sé, de quien no te quiere, le hago la cara de Sofía Loren joven y terminás siendo un monstruo. Y bueno, está bien, que es otra parte que vos cubrís también en el tema del negocio que hace un montón de gente sobre el tema del cambio de sexo. Es que Eh, voy más allá, porque en el tema de la famosa autopercepción, que pasó a ser la autopercepción genera realidad, crea realidad, lo cual hace no solo que alguien te diga, sí, sí, si vos te percibís, insisto, no solo el cambio de sexo, se habla de cambio de especie, se habla de cualquier cosa. Dedico un capítulo a explicar las aberraciones, algunos ejemplos, hay millones, millones no, pero miles, de aberraciones. Entonces, hay gente que le han puesto aletas, hay gente que le han puesto, o sea, les hacen cualquier cosa que pidan. Ahora, vos podés salir y decir, me han puesto, yo qué sé, una aleta de delfín. Andá, tirate al agua y fíjate, digamos, si te sale ser delfín. Esa locura de que te digan, de que se llegó a penalizar
que la gente no utilice el pronombre y la autopercepción de género de alguien. Se llegó a penalizar que los padres que no quisieran eso se les quitaba la Bueno, custodia. oye, Se cualquier, les dijo a los padres que si los chicos se suicidaban por no suspenderles químicamente su desarrollo, era culpa de ellos. Vos fíjate la manipulación mental de un padre y la angustia que generás, escúchame, no tenés que el ir, clima en esa familia. no tenés que ir muy lejos. Vos vas a cualquier formulario para un chico que se quiere presentar a una clase de teatro o Sí, a un casting y le preguntan no solamente cómo se percibe, sino con qué pronombre se siente identificado. Es decir, no te cambia físicamente por ahora, pero te hace creer, como una gran inopsis colectiva, claro, que es posible, efectivamente. porque Ahora, cuando eso no es realidad, no es solamente que yo me pongo las aletas de delfín, sino que vos me tenés que llamar delfín. Es decir, y te tengo que ver ahogarte en el agua y no hacer nada para no nada, herir. porque yo sé nadar, porque soy delfín. Exactamente, Entonces, es más, todavía más grave que lo físico, exactamente. hasta que me doy cuenta que no soy delfín. Y entonces ahí es donde yo te digo que se produce el típico sufrimiento de la mujer que va al cirujano plástico y le dice, mire lo que me han hecho. Y yo digo, "Ah, mira, te lo hicieron y te lo compraste. Esa mezcla, porque en definitiva, antes de entrar a hablar de los políticos, yo creo que hay algo en la sociedad. Vos decís en tu libro que no crees en las teorías conspiranoicas. Ya te he sostenido privadamente que yo creo que haces un esfuerzo para no creer en las teorías conspiranoicas, porque es muy difícil no creerlo. Es muy difícil. No sé cuál es la teoría, pero es muy difícil creer que todo esto fue tan espontáneo. A No, pesar de no, no que, digo que haya sido tan espontáneo, digo bueno, que si no fue tan espontáneo, vos lo decís acá en un capítulo o en un subcapítulo que se llama ONU, la mano que mece la cuna. Y la ONU tiene muchísimo que ver con este desastre, como en tantos otros temas. Yo creo que Trump tiene que ganar tiempo. En vez de irse de la Organización Mundial de la Salud, se tiene que ir de la ONU. Porque si hay una organización burocrática con todos los males de la burocracia, empezando por la incompetencia, la ignorancia, la incapacidad y la tendenciosidad, es la ONU. mi, Y mi, ahí empezamos a meter el tema de la manipulación política de estos temas, que también es interesante tocarlo, también es interesante analizarlo, que yo creo que se anula un poco cuando uno dice no es conspiranoico, no, pero que porque, está pero, presente. a ver, yo lo que digo es que para que algo tan loco ocurriera, y ocurriera con tanta facilidad, porque si vos te fijás en un lapso muy cortito, en menos de una década, esto estalló, tenía que haber un caldo de cultivo. Y por eso me meto en hacer un poquito de historia de la forma en que ONU como paradigma del supraestado más importante, pero hay muchas más, Sí, sí, este, de la influencia política, de la claro, política. fue de a poco, generando este ambiente de cambio en lo que tiene que ver con el derecho de los niños, de cambio en lo que tiene que ver con la educación, de cambio en lo que... O sea, se fueron corriendo conceptos y eso no fue de un día para otro. Eso sí fue de a poco. Cuando estaba todo cocinado, cuando estaba todo cocinado, a la gente más loca, porque si vos hablás con cualquiera que te quiere defender cualquiera de de estos colectivismos woke, no tiene el menor sentido. Le podés dar vuelta a cualquier argumento en 2 segundos, Dardo, en 2 segundos. Sin embargo, la sociedad no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue amansándose durante décadas. Fue gente educando a otra gente, educando a otra gente. A los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que vivieron este principio de siglo, los agarraron con tanta facilidad, porque el resto de la sociedad que fue educada
en este amansamiento, en este cambio de paradigma de que no se podía no se podía hablar de mérito, que no se podía hablar de ciencias duras, que no se podía hablar de un montón de cosas que eran nuestro pilar civilizatorio, no se podían decir. Entonces, como que se allanó el camino al wokismo. Entonces, ¿por qué digo no creo una teoría conspirativa? Porque yo no creo que nadie, y mucho menos los defensores del wokismo, que son en general gente con muy poca formación, muy irritable, muy dada a la frustración inmediata, a la violencia, violencia física y demás, no pueden armar semejante movida mundial. Bueno, la violencia, empecemos la violencia es una simplificación intelectual. En el fondo es el reconocimiento de que yo soy un bruto, que no fui capaz de formarme, que no me tomé el trabajo de formarme, de aprender, de estudiar, independientemente de que piense en un sentido o en Sí, otro, sí, porque sí, está sí. bien, pero no me tomé el trabajo. Entonces yo simplifico. Por ejemplo, me compro un diploma. Por ejemplo, te insulto si no estás de acuerdo conmigo. O te borro, recurro al viejo esquema de Engels. Agarro y digo, si yo no te nombro, no existís. Bueno, Fíjate, es una fíjate forma qué romana, curioso, pero por fíjate qué cierto. curioso que terminas cambiando los pronombres, porque crees que porque yo te nombre de determinada manera, sos lo que yo te nombro. Rompo el hechizo, tal cual. Pero Claro, si te fijas, Dardo, la corrección política al principio, ¿cuánto tiempo se fue? Mirá, tendríamos que rastrear el incremento, una curva de la corrección política. Y la curva de la corrección política no empieza a principios de este siglo, empieza un poco antes. Fue creciendo, 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 contra el humor, contra algunas palabras, contra lo que se podía decir, contra todo, la corrección política fue creciendo. Y esa curva derivó directamente a la cancelación. Eso es sí, violencia pura. a la que termina el mundo financiero, termina dándole bola, como pasa con las Disney y Netflix y demás, que han hecho Cenicientas negras y toda esa estupidez, por no entender cómo funciona, así como hacer la cabaña del tío Tom de blancos, hacer la cabaña del tío Tom de rubios. Sí, y Cuando además en plantea, este plano de contradicciones vuelven negativizado lo que a ellos les parece negativizado. ahora, vamos al punto que sigue, porque si no la gente no va a comprar el libro. ¿Viste? Claro, es tal cual. Entonces, este, vamos al punto que sigue, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el sentido de una sana reacción, que tú lo denominas la guerra contra las mujeres, y que tiene que ver con cómo, con la excusa de defender a las mujeres y al feminismo, terminan destrozando a la mujer, invisibilizándola y transformándola en algo que no es ni quiere ser. Porque si vos hablás con muchas mujeres muy capaces, muy talentosas, muy formadas, son hiperfeministas, pero no creen en nombre, están orgullosas de ser femeninas y no quieren cambiar esas condiciones. Lo que quieren es que le reconozcan simplemente su condición de ser y su condición de ser mujer, no de condición de ser nombres. Es decir, Hay, a mí hay siempre me ha parecido que nadie ha defendido más a las mujeres que las grandes mujeres exitosas de la historia, que sin hacer ningún movimiento, ninguna declaración, ninguna marcha desnuda, con su tarea mostraron no solamente que son iguales, sino que muchas veces son mejores. Hay Entonces, una cosa que tiene que ver con la forma de vuelta. Esto es una curva de pasar hay justos reclamos feministas que tienen que ver con el sufragismo, con la patria potestad compartida y con un montón de cuestiones que se resolvieron concatenadamente en todo el mundo, salvo obviamente en los países en los que las mujeres no existen, los países islamistas, pero digamos en el resto de la humanidad, estas desigualdades se fueron resolviendo
más o menos entre el principio del siglo pasado y la mitad del siglo pasado. Si ves, por ejemplo, cómo fue la concatenación de los países que fueron aceptando el voto femenino, insisto, la patria potestad compartida, iguales derechos laborales y demás, eso se resolvió. Hacia la mitad, hacia la primera mitad del siglo pasado, eso ya estaba resuelto. Después lo que tenés es una larga trayectoria de estudios de género y reivindicativos digamos, nos podríamos meter en otro momento, pero es larguísimo. Y después tenés la curva que pasa del feminismo independiente al feminismo tutelar. ¿Qué es lo que es los movimientos feministas actuales? El feminismo que tiene que estar gestionado por el Estado, el feminismo que te dice que menstruar es una enfermedad y que te sentís mal y que te tienen que pagar los productos, el feminismo que te dice que si vos tenés tal o cual preferencia y si preferís tu trabajo, preferís quedarte en tu casa o preferís alguna alternativa para sostener tu carrera y además vivir con tus hijos, es que sos una dominada. O sea, el feminismo que te niega la decisión propia, la autonomía, tu individualismo, y que te dice, somos todas unas y el varón es el opositor, el macho Bueno, opresor. vos le llamás la arbitrariedad y la furia contra la condición femenina, Exacto. que en algún punto tiene que ver con otra parte de tu análisis, que tiene que ver con las viudas trans. Es decir, en algún punto se ha transformado en más mujer un trans que una mujer. Mira, Dardo, entre que se saca la condición biológica de la mujer y que a la vez, para que alguien se sienta mujer, tiene que ser un estereotipo de mujer, y me refiero, no sé si te acordás, el personaje que vendía las cervezas, que después se les hizo el boicot y demás, no quiero nombrar ninguna marca, pero por una cuestión de YouTube, pero que después se les hizo el boicot, la mujer se la vacía de su condición femenina y a la vez se la transforma en una caricatura. Las mujeres terminamos siendo una caricatura, una locura. También hablo, perdón que me adelanto una cosa, que hay una guerra contra, o sea, hay una guerra contra las mujeres, hay una guerra contra los hombres. Y hay una forma también de hacer una guerra entre los sexos, o sea, porque esta ideología solamente se sostiene si hay colectivos en pugna, permanentemente. Hay una guerra atroz también contra los hombres, contra la inocencia, contra las mujeres, contra los hombres, porque insisto, el wokismo solo puede entrar en contradicción hacia adelante. Y como Lo no que vos puede llamás resolver las contradicciones, se vuelve el violento. legado lo que vos llamás el legado del Me Too. Exacto, exactamente. Lo que lograron, y eso fue en el lapso, mirá, el Me Too es un ejemplo impresionante del poder del wokismo y de cómo estaba el campo ya sembrado para esto, pero en un lapso impresionante en todo el mundo esas marchas, esa cosa de que todo el mundo se acordaba de alguna especie de maltrato masculino, de alguna característica, lo cual por otra parte echa por tierra las personas que realmente sufrieron abusos y demás, porque de pronto cualquier cualquier cosa era micromachismo o violencia masculina, y además decretaron que todos los varones eran potencialmente violadores. Entonces, en en ese ecosistema crecieron las niñas que hoy son adolescentes y de esa forma además contaminaron ese despertar y ese aprendizaje de la relación eh, entre los sexos tan maravillosos que se tendría que dar en la adolescencia y que de pronto hicieron una generación en donde eso se pudrió, porque les dijeron que todos los varones querían abusar, porque les dijeron que todos eran potencialmente violadores. No sé si te acordás que a las marchas estaba prohibido que los varones fueran, Sí, sí, como si claro, claro. todas fueran víctimas, como si la mitad de la población mundial fuera un odio. Era el enemigo, el El hombre era y enemigo, el es el enemigo. enemigo. Eh, Vos hacés como un capítulo corolario que tiene que ver con, yo diría, para sintetizarlo, con el efecto demográfico también de todo esto, que se llama la guerra contra la familia.
Y a mí me interesaría que resumas Ajá. ese capítulo, porque también es un poco el resumen del concepto de cuáles son las consecuencias, además de las personales, que yo creo que las consecuencias personales para la gente que entra en esto, que tampoco es mala gente, es simplemente gente estupidizada y gente que va a sufrir mucho. Yo no Porque sé si si vos me estoy haces tan de acuerdo creer, con estupidizada. Yo, o sea, entiendo que, por ejemplo, las que, y esto, insisto, esto ocurrió en todo el planeta, las que hacían caca en la catedral, las que, o sea, los aliades, los que hicieron toda esta locura de los pronombres de la autopercepción. O sea, también la sociedad se vio atrapada porque mucha gente se quedaba sin laburo o se quedaba aislada de su familia o podía perder a sus hijos. Esto fue un magma que de alguna manera tiñó a toda la sociedad, porque te quedabas sí, yo fuera, estoy de eras un acuerdo. paria. Estoy de Em, acuerdo. Lo que digo es que en términos personales, el que se cría con el concepto de que eso es cierto, está condenado al sufrimiento. Dardo, mira, yo Porque creo, porque ¿te acordás cuando hablábamos sobre, voy a contar una intimidad, vos me decías, publicalo ya, y yo di muchas vueltas, o sea, yo creo que hay no sé si una generación, pero un grupo importante de chicos, de niños, de jóvenes, que fueron los que más estuvieron sometidos a esto, porque nosotros somos gente ya más grande, y habla quizás por vos, Karina, ¿no? Sí, sí, yo soy de mi edad provecta, que quizás tenés como otros anticuerpos, o tuviste otra serie de experiencias que te permitieron por lo menos mantenerte al margen de esto. Pero quienes fueron sometidos, te diría casi totalmente, este, en esta podredumbre, esos efectos los vamos a... Esa gente es la que empieza, la que sale ahora a tener una vida de conocer a alguien, tener una relación, salir al trabajo. O sea, toda esa gente que no puede manejar su frustración, que cree que la realidad se construye con desearlo y demás, esa gente tiene que salir, de pronto van a ser los adultos dentro de, yo qué sé, 5 años, ponele. Creo que los efectos de esta locura los vamos a ver dentro de una década, de verdad lo pienso. Respecto de ese resumen, de ese corolario que hago en lo que tiene que ver con la familia, hay algo interesante de esto. No, no lo trato desde un punto de vista de el conservadurismo de la familia tradicional y todo eso. Estoy diciendo, la base de nuestra sociedad, la base de la forma en la que nos relacionamos, es una familia. Antropológicamente es una familia. ¿Por qué? Porque la cría humana demanda mucho más tiempo que cualquier otra cría en ser independiente. Entonces, para garantizar la supervivencia de la cría humana, que es la supervivencia de nuestra especie, básicamente, es necesario que se articule alrededor de la cría humana una institución protectora. Protectora, no protectora, protectora, que le dé de comer, que lo críe, que lo cuide, que se sacrifique para la supervivencia de esa cría. Esa institución es la que fue atacada. Y no Sí, me yo te importa decía al ya si me principio, decís, no, porque no importa, la institución que sostenía la supervivencia de la especie humana fue atacada. Entonces, o tener hijos es algo que te impide desarrollarte, lo cual no es cierto. No es cierto, vos bien lo dijiste. Está lleno de hombres y mujeres que han triunfado en situaciones mucho más adversas, política, social, económicamente, y han tenido hijos y ya han sido genios. O sea, no es cierto que el hijo es algo que va contra tu desarrollo. No es cierto que los hombres van contra vos. No es cierto que las mujeres van contra vos. No es cierto que tu condición sexual determina tus relaciones sociales, pero todo eso se fue infectando tanto que terminó yendo contra el principio básico de nuestra sociedad, contra ese pilar nuclear, que es que vos tengas una institución a la que vos te sientas protegido, lo que que va vos a tener cuides y algún te efecto, cuide. lo que va a tener algún efecto.
Sin duda, ya lo tiene, Dardo. Vos hablaste del invierno demográfico. El invierno demográfico es mundial. Es Sí, mundial. Algunos países más, otros países menos, pero el invierno demográfico es mundial. Cuando se empieza a perder esa pertenencia a esa institución primaria, esa orfandad, si me permitís la metáfora, que insisto, no tiene que ver con que quien no tenga un padre no puede tener familia, que no tenga una madre no puede tener familia, que sea divorciado puede tener familia. O sea, el tema es que exista una familia, que exista una institución es por eso, alrededor. seguramente es por eso que vos en tu último capítulo del libro hablas de la batalla final, eh, porque estamos en esa situación. Pero Yo quiero creo que nos salirme, quedamos, sí, si no lo contamos al final. sí, no, no contemos el final. Te cuento al final. Pero quiero salirme del contenido y quiero preguntarte a vos, ¿cuánto te tomó este libro desde tu concepción hasta hoy, donde lo pariste? 9 meses, como un chico. Y lo cual es cierto. Eh, el tema es así. Quiero nombrar, hay algunas de las cosas que publiqué, algunas de las líneas cambiadas, digamos, con más material, con otra perspectiva, pero algunas de estas líneas fueron publicadas en los lugares donde trabajo, en Gaceta, en Voz Media y anteriormente en la prensa. Algunas de estas cosas. ¿Qué pasa? Llevo mucho tiempo tratando de explicar, que fue una soberbia enorme de mi parte, em, explicar todo el wokismo. El wokismo tiene un montón de tentáculos. Yo agarré el que me parece nuclear, porque es el que es clave, porque es el que destroza nuestra forma de vida, nuestra individualidad en lo más básico, que es el identitarismo sexual y es lo que hay alrededor del identitarismo sexual. Pero hay muchos otros factores del wokismo que vos bien sabés. Hablando de esos factores, Por eso te decía que cuando empecé, me llevó tantas veces, empecé como a hacer una teoría del todo, que no lo podía abarcar. Entonces lo que me llevó mucho tiempo, pero menos que lo que yo pensaba, habré estado, yo qué sé, un año y pico, diciendo, bueno, voy a agarrar esta parte que me parece nuclear y después tengo pensado, depende, si me va bien y si a la gente le gusta la propuesta, ir tomando otros, porque el wokismo tiene muchas. bueno, eso es, como yo me dedico a molestarte un poco, Gracias. eso es lo que en nuestra intimidad yo vengo abogando, es decir, que empieces a trabajar de una buena vez en otros temas que también forman parte, son los que tú llamas tentáculos. La educación, por ejemplo, no hablemos solamente de la ICE, sino de la educación en un todo, que ha sido totalmente destruida hasta Sí, como negocio. Ninguna escuela, ninguna universidad de Harvard me va a convencer a mí que mande un hijo a un lugar donde son todos estúpidos que parecen merecer el insulto de Al Pacino en Perfume de Mujer. Es decir, una universidad que no te enseña nada, que tiene miedo de que vos te enojes, que tiene miedo de que te pongan una nota. Y yo creo que la educación, en el más amplio sentido del término, independientemente de lo que estudie, tiene que ver con la libertad del individuo, tiene que ver con su capacidad de razonamiento, tiene que ver con la capacidad de defenderse, tiene que ver con la capacidad de sobrevivir. Cuando hablamos de la gente que sobrevivió, que fue capaz de criar hijos, tiene mucho que ver con la educación. Y eso está destrozado también. sí, Y sí. nada más que ese tema amerita otro libro, como lo Mirá, amerita el concepto de la pérdida de vocación laboral. La gente no quiere trabajar en ninguna parte del mundo. Listo. Cuando Karl Marx salió con su teoría de la plusvalía, el concepto era simplemente queremos conseguir un poco más de ganancia. Ahora esto se ha eliminado. Es decir, no importa si ganamos plata, no importa si trabajamos, lo que queremos es que nos paguen. pero ves, Es Dardo, que decir, vos en 2 minutos sacaste dos dos aspectos tentáculos. nucleares Entonces, del yo wokismo. creo Tenemos mucho más. que Tenemos, amerita, bueno, ponete a trabajar, Karina. bueno, loco, no puedo escribir a 2 manos, estoy. No, no, hay mucho más. Está toda la cuestión ecológica, está toda la cuestión del indigenismo, está toda la cuestión.
contra el arte, contra la belleza. En gran parte eso tiene que ver con lo que vos decís contra la educación. Hay una cosa contra la meritocracia. Hay mucho. El wokismo Bueno, ha sido una cosa enormemente corrosiva en tantos aspectos. Solamente en el arte, tenés un ataque furioso. bueno, Y yo sin quería arte no hay decirte, civilización. Sin ahora, educación déjame no hay que te haga civilización. una referencia final, pues tengo que cortar esto porque si no, Sí, si no, estamos todo el día. la gente no va a comprar el libro porque se está escuchándonos. Pero yo creo que este libro, y te lo he dicho en privado, este libro tiene además la virtud de que sirve para que mucha gente que escucha del tema y a veces toma posiciones y le cuesta mucho trabajo entender todo y cómo se forma y de dónde viene, lo va a encontrar muy bien cubierto, muy bien explicado y no de un modo tedioso ni de un modo académico, sino periodístico, si vos querés, pero muy bien analizado. Y creo que eso es un aporte que resulta fundamental en un mundo que discute de todo y no sabe casi nada de nada. Trato de explicar, no para gente que ya viene hablando hace un millón de años, sino desde el principio. Así que yo te deseo mucho éxito Muchas gracias. y espero que la gente lo aprecie debidamente y y lo atesore debidamente. Con estas palabras, ahora sí, déjame cerrar, que vos llevaste hoy la Bueno, ok, batuta. trabajá de algo. Claro, con estas palabras, y muchas gracias, Dardo, obviamente que además de prologaste el libro y me diste todos los consejos y el apoyo y todo, así que no tengo más que Ah, palabras de la verdad que no. agradecimiento, y también me retaste y todo, lo cual está muy bien. Este, nos despedimos con este capítulo de presentación del libro hasta la semana que viene. Gracias, Hasta Dardo. la semana que viene. Chau, Chao, chau. chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.